Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué placer estar con ustedes una vez más. Reciban saludos desde la ciudad de Los Mochis, en el estado Sinaloa, del bello país de México. A todas las personas que nos escuchan, es un placer realmente estar con ustedes y sería interesante saber desde dónde nos escuchan y de qué parte del mundo estamos realmente deseando juntamente conocer más de Dios y buscando una buena lectura. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de llegar a través de estas redes y a través de esta sintonía en donde el Señor permite que la señal llegue y poder crecer juntos. Realmente es un placer pasar tiempo contigo y poder contribuir al crecimiento de tu vida, poder contribuir a tu fortalecimiento espiritual y de alguna manera al conocimiento de Dios. Es un gran privilegio y de verdad me siento muy honrado de parte de Dios de poder transmitir el conocimiento y de lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Estoy seguro de la misma manera en la cual ha sido de gran bendición las otras 3 secciones que hemos estudiado de este libro. Matar la kriptonita, destruye todo lo que te está haciendo daño, destruye lo que roba tu fuerza. Estoy seguro que esta última parte, la 4ª sección, que es la última parte del libro, también será de gran bendición para tu vida. Te invito a que compartas con toda libertad, con toda tranquilidad este conocimiento, si de alguna forma puede ser edificante para tu vida, si de alguna manera ha llevado a tu corazón, a tu pensamiento, a ser confrontado, a ser confortado y también de una forma clara nos conduce a la palabra de Dios y despierta en nosotros el interés por la palabra de Dios. Entonces, te invito a que vayas juntamente conmigo y dispongas tu pensamiento, tomes a la mano si tienes algo en que anotar, lo hagas y que podamos juntos crecer comentando este buen libro, una buena lectura, muy desafiante, sin lugar a dudas, una voz muy fuerte hablando a nuestra vida en este tiempo y también de una manera clara y visible en lo que nosotros podamos aprender. La sección 4 está conformada de la misma manera que las últimas 3 secciones que estuvimos estudiando por 6 capítulos. El primer capítulo es el capítulo 22 y empieza en la página 219. Si tú deseas iniciar esta lectura o si tienes el libro y quieres estarlo comentando, quieres irte leyendo juntamente conmigo, lo puedes hacer. La 4ª sección empieza en la página 219. El capítulo 22 es el enfrentamiento. El capítulo 23 es la tolerancia. Capítulo 24, amor y verdad. El capítulo 25 tiene el mismo nombre del libro, matar la kriptonita. El capítulo 26, el pecado que no es pecado. El capítulo 27, la puerta del banquete. Y por último, el capítulo 28, levántate. Cabe mencionar que también este libro cierra en la página 287 con unas preguntas de discusión, los cuales se pueden llevar como un plan de estudio. De alguna manera, las preguntas que se llevan al diálogo en una mesa, que sería esto muy bueno, poderlo llevar a cabo y poder platicar, trabajar en base con otras personas, eso te ayuda mucho a crecer. Y cierra el libro en la página 296 con un apéndice, salvación disponible para todos, la cual es una invitación a través de la obra que Cristo hace. ¿Qué te parece entonces, sin más preámbulo, podemos entrar a la 4ª sección, que es eliminar la kriptonita? El capítulo 22 es el primer capítulo de esta sección y el capítulo se titula El enfrentamiento. Entonces creo que estamos en un buen tiempo, estamos a punto de iniciar y creo que podemos empezar a comentar el capítulo 22. El enfrentamiento. Esto es algo que nos lleva, sin lugar a dudas, después de haber conocemos la kriptonita, hemos estudiado también cómo vencer la kriptonita, qué es lo que nos afecta, cómo nos lleva, lo que nos conduce. Ahora el enfrentamiento. Y como en todos los capítulos, algo que te decía el día de ayer, es que el escritor usa mucha Biblia. Esto es algo muy bueno. Utiliza mucho de la palabra de Dios de una manera correcta, porque hay muchos escritores que tratan de transmitir una idea y solamente toman la Biblia como un pretexto. Solamente ellos quieren plasmar una idea y toman referencias aquí y allá, textos sin contexto, para poder transmitir o justificar un pensamiento propio. Lo que hace John Bevere es, a través de la Biblia, mostrarnos
lo que la Biblia nos dice acerca de las situaciones tan delicadas como estuvimos hablando, la idolatría, la codicia, lo sutil del pecado y la manera en la cual el pecado muchas veces nos lleva, nos engaña, nos va transfiriendo muerte poco a poco, como un veneno que mata poco a poco. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Comencemos, dice John Bevere, comencemos el viaje para eliminar la kriptonita tanto individualmente como colectivamente, enfrentándonos primero a las consecuencias de ser negligentes en erradicar esta sustancia tan letal. De esta forma empieza la sección número 4. Usa como referencia Hebreos capítulo 4, versículo 1, que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Proverbios 16:6 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo podemos confrontar? ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones? ¿Y cómo podemos hacer por un lado aquello que nos daña? Estamos viendo la introducción y también estamos viendo la solución con el temor a Dios. Deuteronomio capítulo 28:13, Él nos dice la palabra del Señor y nos dirige, John Bevere, y dice: me dirigiré a los líderes cristianos. Sin embargo, este mensaje debería alertarnos a todos porque un creyente está a la cabeza y no en la cola. Dice Deuteronomio 28:13, todos somos llamados a ser embajadores del reino, a una posición importante de liderazgo. Y no necesariamente tiene que haber un nombramiento, sino ser unas personas o ser personas que podamos influir positivamente o influir poderosamente a este mundo a través de los principios bíblicos. Somos buscadores de lo que el Señor desea que se haga. Somos buscadores de conocer el corazón de Dios y somos buscadores de disfrutar lo que Dios nos ha prometido para poder transmitir a otros la vida que Él nos da. Examinemos esto, dice John Bevere, desde todos los ángulos. Consideraremos el resultado de quienes buscan, de los líderes que no hablan de la kriptonita y finalmente el resultado para la iglesia. 3 grupos en los cuales se va a estudiar esta última sección. El resultado de quienes buscan agradar a Dios, los resultados también de los líderes que no hablan de la kriptonita que está dañando a sus congregaciones y finalmente el resultado para la iglesia. Debemos recordar que no pocos, no algunos, sino muchos, dice Jesús, acudirán a Jesús en el día del juicio y creerán totalmente que les dejarán entrar en el reino de Dios, pero oirán estas palabras: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿quiénes son estas personas a las que se está dirigiendo Jesús al hablarles tan fuerte? ¿A espiritistas? ¿A personas ateas? ¿A personas de otras religiones? No son personas tampoco atrapadas en alguna secta. Si examinamos las palabras de Jesús, descubriremos que están justo en medio nuestro. Vienen en nuestras iglesias y profesan ser cristianos. Él comienza diciendo, en esta parte de Mateo capítulo 7, el Señor empieza en el versículo 21 diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son los que dicen, los que profesan, los que hablan. Ahora Jesús no está hablando acerca de hombres o mujeres que profesan una secta o que están lejos del conocimiento de Dios, sino a quienes se les niega la entrada es a hombres y mujeres que le llaman a Jesucristo su Señor y lo hacen con pasión. ¿Por qué se repite la palabra Señor en este versículo? Porque el escritor está denotando la pasión con lo que dicen Señor, Señor. Eso nos habla de una pasión que ellos tenían, pero tristemente no estaban conociendo a Cristo y Cristo no los estaba conociendo a ellos. Hay este énfasis total. El versículo 22 de Mateo 7 dice: ahora lo veo, miles de personas encarándose a mí en el juicio final y diciendo: Señor, predicamos el mensaje, echamos fuera demonios, nuestros proyectos respaldados por Dios hicieron hablar a todos, hicimos milagros, hicimos sanidades, pero el Señor sigue diciendo: no los conozco. Esto es algo que debe de ponernos a pensar. Esto es algo que necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque la kriptonita es como ese veneno que mata lentamente. Al mismo tiempo que estoy predicando, que estoy enseñando, que puedo estar haciendo milagros, puede ser que estoy conviviendo con el pecado. Así de sutil es el pecado. Y quizá durante mucho tiempo las personas no pueden distinguir, no pueden darse cuenta. Quizá las personas no pueden conocer el pecado que puede estar en la intimidad, pero tarde o temprano todo será descubierto. Pero hay un paso mucho más allá.
No necesariamente que se han descubierto las cosas aquí en la tierra, sino que un día estaremos delante del Rey, estaremos delante de Jesús, y Él dirá si nos conoce o no nos conoce. El estar bebiendo de la kriptonita todos los días aparentemente no te está afectando, pero está acabando con tu fuerza, está debilitando tu sensibilidad espiritual y por lo tanto está acabando con los deseos de conocer a Dios. Te invito entonces a que tengamos este enfrentamiento. ¿Qué es lo que dice John Bevere? Si nos vamos a la página 222, él dice: estos hombres y mujeres no tropiezan periódicamente. Más bien, evitan habitualmente, ignoran, menosprecian o desobedecen la palabra de Dios. Practican vivir de forma pecaminosa. Algunos por creer que partes de las Escrituras no significan lo que dicen, otros por pensar que ciertos versículos no son relevantes para hoy y la mayoría por creer que están cubiertos por una gracia que no es bíblica. Estos son los hombres y las mujeres a las cuales se refiere el Señor en Mateo capítulo 7. Sigue diciendo el escritor John Bevere: habrían crucificado su carne con sus pasiones y deseos y perseguido el carácter piadoso y el fruto si realmente hubieran conocido a Cristo. Esta es la marca de un verdadero creyente: crucificar la carne con pasiones y deseos y perseguir. Somos buscadores porque estamos persiguiendo el carácter piadoso y el fruto del Espíritu. No somos controlados por nuestros deseos pecaminosos. No somos controlados por nuestros anhelos carnales. Somos controlados por el deseo, por el anhelo, por la pasión de obedecer a Dios. La evidencia de que alguien verdaderamente tiene una relación con Dios es esta. Anótalo muy bien, por favor. La evidencia de que alguien verdaderamente tiene una relación con Dios es que guarda su palabra. La palabra escrita de Dios está guardada en su corazón y la obedece. Eso es lo que escribe el apóstol. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que escribe el apóstol Juan. En Mateo 7:20, el Señor nos puede llevar o nos lleva de esta manera. Puedes identificar a la gente por sus acciones o por sus frutos los vas a conocer. Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando pensamos que el Señor perdona nuestro pecado y creemos que esto es libertad para pecar. Pero recordemos que cada vez que el Señor Jesús tenía esta palabra, por ejemplo, cuando aquella mujer adúltera y el Señor dice, tratan las palabras de Jesús, vete y no peques más. ¿Esta es una opción o es obligatorio? Si Jesús lo está diciendo de esta manera, es obligatorio que dejemos de pecar. No podemos. Alguien puede decir, es difícil. Bueno, por eso es nuestra dependencia del Espíritu Santo. Por eso estamos guardando la palabra de Dios. Por eso estamos tratando de que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu Santo. Y eso se logra a través de una intimidad, de una comunicación, de una relación íntima con Dios. Después de esto, el escritor John Bevere nos lleva a un subtítulo en este capítulo que es los comunicadores. Y usa como referencia Ezequiel capítulo 3 del versículo 18 al 21, donde el Señor viene hablando y les dice, si yo le aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú, que no estás entre los perversos, tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, pero yo te haré responsable de su muerte. ¡Ah, qué peso! O sea, si yo estoy viendo que alguien está cometiendo un error, un pecado, y yo no lo amonesto, el Señor me considera culpable juntamente con Él por no advertirle. Si tú lees Ezequiel 3 del 18 al 21, también el Señor dice, pero cuando yo dijera al impío, al perverso, vas a morir, y tú le advirtieres, entonces tú eres libre de ese pecado o de esa sangre, porque le advertiste. ¿Cuántas veces tú has estado viendo el pecado en alguien y no lo adviertes? Cualquier persona que sea buscador también será un comunicador del mensaje de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede. Los extremos en este tiempo de personas que quieren corregir al mundo a través de herirlos, lastimarlos, juzgarlos y condenarlos, nos ha llevado muchas veces a limitarnos para no hablar de esto. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice que debemos de corregir con amor y mansedumbre. Pero el hecho de que tú lo hagas con sabiduría, en amor y con mansedumbre, no quiere decir que no debas de amonestar a tu hermano. Debes de hacerlo,
pero con estas características, con amor y ternura. Quitar cualquier cosa que esté estorbando en nuestra vida y ayudar a otros a que salgan adelante. Ahora, ¿qué es la comunidad? La importancia de lo que hablábamos al principio, cuando usábamos el ejemplo de Acán, aquel hombre que pecó y llevó a todo el pueblo a la derrota. Somos parte de una comunidad, somos parte de un solo cuerpo. Al no querer confrontar el pecado, dice el pastor John, estamos debilitando a nuestras iglesias y comunidades, y por consiguiente, nuestras ciudades y naciones no están viendo la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cómo empieza todo? ¿Cómo inicia todo en lo que es la intimidad primeramente de tu vida, la familia y ahora en la iglesia para impactar a las naciones? Cuida tu vida en lo personal, en lo íntimo, y esto se va a reflejar en tu familia. Cuidas a tu familia, lo llevas de una parte a la mano de Dios, eso también se va a reflejar ahora en tu iglesia. Y cuando nosotros confrontamos en la iglesia lo que debemos hacer, las ciudades y las naciones serán transformadas. Lo mismo sucede si debilitamos nuestro cuidado en lo íntimo, en lo individual, afectará a nuestra familia, afectará a la iglesia y por lo tanto la iglesia no está impactando a las naciones como debería. Me puedes decir, hay hombres o mujeres que están impactando a miles y millones de personas, sí. Sin embargo, las vidas no son transformadas. Solamente están escuchando pensamientos de motivación personal, solamente están escuchando psicología en el púlpito, solamente están escuchando lo que su corazón desea decir o lo que su corazón desea escuchar, pero está muy alejado de lo que Dios dice. Porque han prosperado el aborto, el adulterio, la inmoralidad sexual, la confusión de géneros en América y en el resto del mundo occidental. Esto es algo que debería de preocuparnos. Si hay tantos millones que están siendo alcanzados, ¿por qué entonces no hay una transformación? Esto es lo que se pregunta el pastor John. No dejaremos de declarar toda la verdad en amor y compasión, pero debemos hacerlo empezando en nuestras comunidades. Leo literalmente este párrafo. Por favor, únete y decide defender la verdad, al margen de que sea o no popular. Bienvenida o rechazada, la verdad tiene que ser predicada. Declara la palabra de Dios que traerá cambios a la vida, a las comunidades, a las ciudades y a las naciones. Hacer cualquier otra cosa es rehusar amar a nuestro prójimo. ¡Wow! Es lo único, no hay otra solución, solamente en Cristo. Nuestro silencio, dice el pastor John, cuando se trata del pecado, puede enviar a las personas a la destrucción, lo cual nos hace responsable de su muerte. Antes de que empecemos a levantar el dedo y enjuiciar a otros y a juzgar a otros, primeramente sí me gustaría que tuviéramos un encuentro con el Señor y que seamos como Él lo hizo, con paciencia, con amor, con cuidado. Sí, la gente que está en pecado está herida y necesita amor, pero no necesitamos tolerar el pecado para predicar la palabra. Así cierra el capítulo 22. Hoy pasamos al capítulo 23 entonces, tolerancia. Este es el título del capítulo 23, es algo interesante. ¿Qué es la tolerancia? Y lo que usa el autor está basado en Apocalipsis 2:18, acerca de lo que es Jezabel. Bueno, y también acerca de lo que viene hablando todo esto. Él usa primeramente la referencia del espíritu de Jezabel. Eso es muy interesante si tú lees todo esto. Dice el autor literalmente, la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, veremos las frases de Jesús como dirigiéndose a todos nosotros en el tiempo presente a través de las cartas, así que si te queda bien el zapato, póntelo, ya sea fortalecido por su alabanza o reprendido por su amorosa corrección. Y lo que empieza a hacer el pastor John en este capítulo es hablar acerca de las cartas que el Señor Jesús da en Apocalipsis. Apocalipsis 2:18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Empieza a hablar, entonces Juan habla de la descripción de cómo es el Señor Jesucristo y también el Señor Jesús empieza a dar un mensaje a cada una de las iglesias. El Señor habla de esta manera, yo sé todo lo que haces, la carta a Tiatira, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo constante mejoría en todas estas cosas. Es rotundamente claro. No se está dirigiendo a una iglesia muerta, sino más bien a una que está viva y creciendo. Esto es algo maravilloso. Pero en el versículo 20 el Señor dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Dice John,
Hay mucho que aprender en esas palabras. En primer lugar, veamos el nombre de Jezabel. ¿Es este el verdadero nombre de una mujer de la historia? La mayoría de los comentaristas creen que no lo es. De hecho, el comentario de la Nueva Revelación dice: no hay instancia alguna del nombre Jezabel en la literatura grecorromana de la época. O que cualquier judío llamaría a su hija Jezabel. Es igual de improbable que algún cristiano pusiera a su hijo llamar Judas, o que los judíos llamaran a un niño Jesús en eras posteriores del primer siglo. Esto es entonces, se cree que Jezabel es más que nada una línea de pensamiento a la que se está refiriendo Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos de conocer. Ahora, que Jesús diga el nombre de Jezabel, sin lugar a dudas era porque estaban muy familiarizados todas estas personas con este pensamiento. Ese no es un nombre, sino más bien es una descripción de un patrón general de conducta. ¿Qué sucede en esta iglesia? Sí, tiene buena labor, buen servicio, conocen todos sus labores, pero los líderes fueron callados y el resto de la nación se hizo perezosa hasta el punto de caer en el estupor. El estupor es oídos que no oyen y ojos que no ven. Se perdió la sensibilidad para conocer a Cristo. Este es el problema que tú y yo debemos de tocar. El pecado lo que hace es insensibilizarnos a la voz de Jesús. Lo que hace el pecado es apartarnos de lo que el Señor nos está diciendo. Sí escuchamos la palabra, pero no podemos entenderla ni obedecerla. Sí miramos los milagros, pero muchas veces no lo disfrutamos. Esto es algo que debemos de tener mucho cuidado. El autor en toda esta carta a la tolerancia, en todo este capítulo 23, lo que es la tolerancia, él viene hablando acerca de las cartas. Y esto es algo muy, muy interesante, que si compras el libro sería algo muy bueno. Te leo otra frase de él. Y dice: este hombre de Dios desea apasionadamente escribir a quienes ama sobre los beneficios, las bendiciones y las promesas de nuestra vida en Cristo. Está hablando acerca de Judas, la carta de Judas. Él quiere quedarse en el ámbito de edificar y alentar, como haríamos la mayoría. Pero seguimos leyendo. Me gusta esto que dice John Bever en la frase en el capítulo 23, página 234. La gracia permisiva que se enseñaba, cuando esto está hablando de Jezabel, no nos guarda o nos capacita para alejarnos de la kriptonita, sino que nos permite vivir con pocos o ningún límite piadoso. Este es el peligro cuando se enseña una gracia permisiva. Esto allana el camino para que la sociedad dicte nuestro estilo de vida, debido a que la gracia se reduce a meramente tapar en lugar de ser una fuerza capacitadora. En esencia, los vulnerables creyentes son libres para perseguir los deseos de su naturaleza caída, como modela la cultura de la sociedad, haciéndoles así quedar susceptibles a la kriptonita. Y este no es el propósito de la gracia de Dios. Tristemente, el mensaje de Jezabel juntamente es muy parecido al mensaje que hoy se está escuchando en la mayoría de las iglesias. Creemos que la gracia es libertad para pecar y correr tras nuestros deseos pecaminosos sin sentir culpa. Pero esta no es la gracia de la que nos habla la palabra de Dios. La gracia de la que nos habla la palabra de Dios es la capacidad de obedecer a Dios y el anhelo de no ofenderlo. Cuando se trata de liderazgo, el silencio es una comunicación no verbal. Un líder que no confronta el pecado en su iglesia, en su casa, en su hogar, es un líder que está lanzando un mensaje con su silencio. Estoy de acuerdo contigo. Hay un fluir continuo de maldad, dice John, en la sociedad, donde el ser más destructivo es la maldad encubierta. Me gusta esta frase y la leo literalmente, lo que dice el pastor John en la página 236. Al levantar nuestros remos, evitamos la temida confrontación, pero lo que no confrontamos no cambiará. Edmund Burke escribió: lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. El problema es que a medida en la cual aumenta el engaño, lo que toleramos finalmente va a empezar a sedarnos, nos va a empezar a dormir. Tú y yo debemos de estar muy al pendiente de nuestra vida, pero también al pendiente de aquellos que nos rodean. Por amor a ellos debemos de confrontarlos. Tú y yo podemos avanzar. Eso es lo que dice el capítulo 23, tolerancia. ¿Hasta qué punto es buena la tolerancia? Y hasta qué punto nosotros debemos avanzar. Ahora, vamos avanzando un poco en esto, y el capítulo 24, empezaríamos el capítulo 24 en lo que nos dice el capítulo 24, amor y verdad.
Empieza John hablando acerca de Efesios capítulo 4 del versículo 14 al 15. Como te decía hace un momento, me encanta la forma y la manera en la cual este pastor usa toda la palabra de Dios. Y lo dice de esta manera el autor de la carta a los Efesios. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Este es el centro del capítulo. Hablaremos la verdad con amor. Y te leo lo que dice literalmente el pastor John. La verdad sin el amor nos lleva por el camino de la letra, que de la ley que mata, es decir, el legalismo. Pero el amor dicho sin la verdad no es amor absoluto. Me encantan estas dos frases. Lo repito, la primera dice, la verdad sin el amor nos lleva por el camino de la letra que mata, es decir, el legalismo. Pero el amor dicho sin la verdad no es amor en absoluto, porque no deseas corregir. Seamos francos, no queremos hablar ciertas verdades bíblicas porque nos parece que están fuera del amor que tanto deseamos. Consideramos el llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento como una falta de compasión, ternura, bondad y amor. Y muchas veces no hablamos la verdad porque creemos que le falta amor. Sin embargo, esa verdad es la muestra de amor de Dios hacia nosotros que necesitamos arrepentirnos. Otra frase del pastor dice, Satanás ha engañado a la humanidad y por lo tanto nos ha capturado como prisioneros de su propio destino. Lo único que hace que nosotros podamos ser libres es escuchar la verdad. Y el hecho de que hablemos la verdad no quiere decir que no estaremos usando el amor. Hablemos con ternura, con sazón, con mansedumbre, con sabiduría, pero no dejemos de hablar la verdad. Y muchas veces, por más amor que tengas al hablar la verdad, la gente será ofendida. Y esto es algo normal, porque ellos son sacudidos en su interior y están siendo sacados de la comodidad en la cual han vivido todo el tiempo alejados del Señor. Dios quiere que obedezcamos, aunque no entendamos el porqué de estas normas. Pero sí es llevarnos a confiar que todo lo que Dios hace es bueno. Decir la verdad en amor, y cuando nos vamos a 1 Corintios 13, que es hacia donde nos lleva el autor John, nos empieza a mostrar cómo es el amor. Y tú y yo podemos ver todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor, de la manera en la cual nosotros podemos avanzar, crear, hablar, amar a otros y comportarnos. Necesitamos hablar la verdad y con amor. Pero no digas que amas a alguien si no estás hablando de la verdad. Eso es lo principal que debemos comprender. Termina este capítulo el pastor John diciendo esto. Si queremos crecer en amor, debemos crecer en nuestra comunión con Dios. Él es el ejemplo de amor. Él es nuestra muestra de amor. Él es amor. Es vital, más allá de las palabras, pasar tiempo regularmente con Dios, pidiéndole y buscando que nos llene más y más de su amor. De esta manera, pasamos ahora al capítulo 25, matar la kriptonita. Este capítulo es muy interesante porque es el título del libro y ya nos empieza a hablar el pastor John cómo se va matando la kriptonita. Nos encanta cómo se dice la palabra de Dios y cómo nos lleva, cómo nos abre a esta realidad. Dice el pastor de esta manera, hay 3 escenarios que plagan a los creyentes cuando se trata del pecado. Primero, están los que deciden pasar por alto el pecado debido a sus corazones endurecidos. Segundo, e igual de peligroso, son los que aceptan la mentira de que todos somos pecadores por naturaleza y la sangre de Jesús es poderosa para librarnos del castigo, pero no de la esclavitud del pecado. Esto es muy peligroso. Sí, yo ya no soy esclavo del pecado, pero tampoco la sangre de Cristo me ha liberado de esa esclavitud totalmente. Esto es algo que debemos de tomar realmente esto. Lo digo una vez o lo leo definitivamente, literalmente como dice. La sangre, este es el segundo grupo de pecadores creyentes. Son los que aceptan la mentira de que todos somos pecadores por naturaleza y la sangre de Jesús es poderosa para librarnos del castigo, pero no de la esclavitud del pecado. Es como si dijéramos, es que el Señor Jesús me libra del castigo del pecado, pero puedo pecar, porque la sangre de Cristo no me puede liberar de este pecado. Tengamos mucho cuidado con esto.
Y por último, el tercer grupo, el tercer caso, son los que están luchando por ser libres del pecado. Estos son los que dicen, quieren salir, pero el pecado les tiene asidos fuertemente. ¿Y por qué lo hacen así? Porque no han descubierto aún, por la palabra de Dios, cómo ejercitar el poder de libertad por medio de su fe. Lucas 17, del 3 al 4, Jesús nos dice, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Nos habla de lo grande que es el perdón de Dios y de la capacidad que tenemos nosotros también de perdonar. Pero lo principal, creo, y aunándome o uniéndome a lo que dice el escritor John, dice que el perdón es el maravilloso regalo de Dios. Sin el perdón de Dios no pudiéramos ser libres. Sin el perdón de Dios no pudiéramos conocer la libertad. Sin el perdón de Dios no pudiéramos caminar y avanzar como lo hacemos. No pudiéramos tener esta libertad. El pecado a todos nos produce tristeza. Hay 2 tipos de tristeza. Una tristeza es según Dios y la otra es mundana. ¿En qué se distinguen? En que la tristeza que viene de parte de Dios nos va a conducir a arrepentirnos y a depender de Cristo, mientras que la tristeza que viene de parte del mundo nos llevará a refugiarnos en nosotros mismos y en nuestra propia fuerza. Creo yo que muchas de las personas que han caído en el legalismo lo han hecho con una actitud sincera, pero mal encaminados. Esa tristeza que te conduce y piensas, tengo que hacer más acciones, tengo que hacer más buenas obras, tengo que cambiar, tengo que hacer. Y tú crees que tu libertad está basada en tu esfuerzo. Te lleva a llevar a cabo actos y pensamientos que no son agradables a Dios. Pero cuando tú comprendes la tristeza que viene de parte de Dios, esa tristeza que el Espíritu Santo constriñe en nuestro corazón, es la que nos lleva a depender de Dios y a descansar en la obra del Señor Jesucristo. Dios te librará, pero seguirlo a Él exige acción de tu parte. Él nos liberta del pecado y nosotros tomamos la decisión de seguirlo, de amarlo, de conocerlo. Hay ocasiones en las cuales para obedecer a Dios serán necesarias horas y horas de oración. Serán necesarios momentos y quizá noches enteras en las cuales estés clamando a Dios. Pero cada lágrima que derrames en tu búsqueda de Dios, en tu lucha por agradarle, valdrá la pena. Sigue adelante. Ahora vamos al capítulo 26. Estamos a punto de terminar. El pecado que no es pecado. ¿Cómo es el pecado que no es pecado? ¿Levantaste una ceja al leer el título de este capítulo? Es lo que pregunta el pastor John. Esto es lo que debemos de comprender. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 16 y 18, y es donde el Señor nos habla acerca de este banquete cuando Él invita a todas las personas. Y todos, si has leído esta parábola, son las personas invitadas las que ponen muchas excusas. ¿Qué comunican las excusas? Las excusas comunican sencillamente que lo que ellos quieren hacer es más importante que tu petición. Dice esto el pastor John, el escritor John Bever: cuando ponemos a alguien, algo o cualquier actividad por delante de la palabra del Señor, lo que no es pecado, se convierte en pecado. Aquellas cosas buenas que son dadas para disfrutar, aquellas cosas buenas que vienen como una bendición, pero que en lugar de adorar al dador, tú adoras a la bendición, y esta bendición ahora ocupa el primer lugar en tu corazón, se vuelve pecado, algo que no era pecado, pero tú lo estás transformando en esto. Vamos a avanzar a la siguiente temporada. Es decir, ya quizá te quedaste mirando y has visto todo lo que sucede en tu vida, pero hay una temporada mucho mejor cuando abres tus ojos a lo que el Señor está preparando para ti. Cuando descubres la kriptonita que te está debilitando, pero también cuando descubres el poder maravilloso que hay en Cristo Jesús, no solamente para librarte del castigo, sino también para liberarte de ese pecado que te está esclavizando. Cualquier área de tu vida, cualquier situación en la que tú te estás enfrentando, la sangre de Jesús tiene el poder para liberarte, no solamente del castigo, sino del mismo pecado. Y si seguimos leyendo lo que dice la palabra de Dios en la otra parábola de Lucas capítulo 14, cómo el Señor invita a todos aquellos que fueron invitados y que nadie quiso venir, Él dice: traigan a todas las personas en las calles, vayan y búsquenlo. Esto es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios: ve rápido a las calles, a los callejones, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, y que vengan.
Ellos decían, todavía queda lugar, que vengan, empiecen a llenar, porque yo quiero que el banquete esté lleno. Cuando Dios nos invita a algo que interrumpe nuestra rutina diaria, dice el pastor John, o las cosas que nos gustan tanto, significa que hay algo mucho mayor que Él tiene preparado para nosotros. Esta es la invitación del banquete. Cuando Dios nos invita a algo que interrumpe nuestra rutina diaria o las cosas que nos gustan tanto, significa que hay algo mucho mayor que Él tiene preparado para nosotros. Esto es algo que deberíamos de hacer. Y el pastor John da este modelo de oración y dice, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo mi Señor, que purifiques mi corazón. Quiero ser santo, apartado para ti. Así que si hay algo en mi vida que no te agrada o que es una prioridad mayor que tú, revélalo y ayúdame a eliminarlo. No quiero perderme ninguno de tus banquetes. ¡Wow! Esto es a donde tú y yo debemos de llegar, a esta sensibilidad en la cual el Señor desea invitarnos a este banquete maravilloso. El capítulo 27, siguiendo con estas parábolas, se titula La puerta del banquete. Un banquete con Jesús. Un banquete con Jesús es una fiesta de convivencia, compañerismo con el Maestro. Ahí recibiremos la palabra, sabiduría, consejo, poder o cualquier otra bendición maravillosa de su presencia. El vestido para este banquete es la santidad. Con demasiada frecuencia la santidad se ve como sinónimo de ganarse la salvación mediante obras o se percibe como legalismo. Sin embargo, dice el pastor, es la única descripción de la iglesia a la que Jesús viene a buscar que se encuentra en el Nuevo Testamento. No se nos dice que Él viene a buscar una iglesia dirigida por un liderazgo, una iglesia relevante, una iglesia conectada o una con una fuerte comunidad. Todos estos rasgos son muy importantes para el crecimiento y el éxito de una iglesia, pero ninguno de ellos es la característica que define a la novia de Cristo. Efesios 1:4 nos define a la novia de Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Me gusta lo que dice el pastor John. La gracia no es solo la respuesta de Dios para la salvación y el perdón, sino también es la provisión poderosa para vivir una vida de santidad. Si Dios nos exige santidad, Él también nos capacita para vivir en santidad. La realidad es que no podemos recibir nada de Dios a menos que creamos, y no podemos creer lo que no sabemos. Es por eso necesario el mensaje de la santidad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Confiar que la gracia de Dios no solamente es la respuesta para la salvación y el perdón, sino también es la capacidad que tenemos para poder vivir en santidad. Cuando entendemos que la gracia es el empoderamiento divino de Dios para seguir la santidad conductual, podemos entender cómo podemos dejar de alcanzarla. De nueva cuenta, el pastor John nos lleva a la dependencia de la palabra de Dios, porque es la única forma en la cual conocemos a Dios plenamente. La gracia nos capacita para servir a Dios de una forma aceptable y vivir una vida santa. Guardar y obedecer los mandamientos de Jesús es perseguir la santidad conductual. Los que hacen esto ven al Señor, Él se revela a ellos, les permite el acceso a su presencia manifiesta. La amistad con Jesús está basada en nuestra santidad genuina, y los que hacen de ello una prioridad pasan de ser siervos a ser sus amigos. Que al final de cuentas esto es lo que tú y yo necesitamos. No solamente servir, sino conocer, ser amigos, una intimidad con Dios, y eso se consigue a través de la santidad. La santidad es la entrada a la verdadera intimidad con Jesús. Busquemos la santidad. Y por último, cerramos con el capítulo 28. Bueno, antes permíteme decirte esta frase con la que cierra el pastor John, el capítulo 27. Santidad no es algo negativo. Santidad es una de las verdades más positivas del Nuevo Testamento. Esta es la forma que te permite abrir la puerta de tu corazón a la voz de Dios. De esta manera, entramos a lo que es el capítulo 28 y capítulo final. Levántate. Sabemos que fuimos creados para más, y nuestros superhéroes modelan nuestros anhelos internos no expresados. Nos alegramos con que nuestros superhéroes prevalezcan sobre el mal, porque eso satisface nuestro anhelo más interno, vencer el mal con el bien. Ahora,
¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Josué capítulo 5, versículo 14, Isaías 42, versículo 13, Apocalipsis 19, versículo 12 nos describen cómo el Señor ha vencido y cómo va delante de nosotros cuando nos enfrentamos a un problema. Nosotros sabemos que nuestro enemigo ha sido desarmado en la cruz del Calvario y que podemos avanzar porque la victoria ya es segura. Entonces levántate en confianza. Si había algo en tu vida, un pecado que te estaba debilitando, ¿por qué no lo confiesas delante del Señor? Si esto te ha abierto los ojos a comprender que la sangre de Cristo no solamente te libera del pecado, o no solamente te libera del castigo, sino también del poder del pecado sobre tu vida, entonces levántate y empieza a avanzar. Si a través de estos minutos que has estado escuchando puedes comprender que la santidad que tú quieres o que tú necesitas y que Dios demanda, no la puedes producir tú, pero Dios está dispuesto para producirle en ti a través de su Hijo, entonces levántate. Estar con Jesús es sinónimo a estas tres palabras: autoridad, poder y denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es la pasión con la cual vivimos nuestra vida. Estar con Jesús nos da autoridad, poder y denuedo. Así que levántate. Si has fracasado, si te has equivocado, si en algún momento el pecado venció sobre tu vida, Cristo no te ha desechado. Levántate y camina, empieza a avanzar en pos de la santidad de Dios y en pos de las promesas que el Señor te ha dado. ¿Por qué no estamos, ahora hace el pastor John estas preguntas, ¿por qué no estamos afectando pueblos, ciudades y regiones? ¿Podría ser que la kriptonita nos ha tomado la delantera? Podemos ver en Sansón, él coqueteó con la desobediencia hasta que se convirtió en un patrón en su vida. Quizá hemos estado coqueteando con la desobediencia y con cosas pequeñas que nadie se da cuenta, pero hemos afectado nuestra relación con Dios y tarde o temprano nos volveremos personas insensibles a esta dirección. Hoy estás a tiempo. Confiesa al Señor cuál es la kriptonita que ha destruido su relación contigo. Confiésala al Señor. A Él, quizás sea algo tan íntimo, pero tienes que hablar con Él. Dios está dispuesto a darte una vida mucho más abundante de la que has vivido hasta hoy. Daniel 11:32 está esta promesa maravillosa. Sin embargo, recibe Daniel esta palabra: el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿A quién? A este enemigo que quiere destruirnos. La clave de la fuerza y del poder de este ejército es que conoce a su Dios íntimamente. La clave para esta cercanía es la búsqueda de la genuina santidad. Resumamos esto. La verdadera santidad solamente se obtiene a través de una obediencia genuina. Y la obediencia genuina se obtiene a través de conocer íntimamente a Dios. Y tú y yo tenemos toda la oportunidad y la capacidad de hacerlo. Tu impacto no se conocerá del todo hasta que no estés delante del trono del Rey. Un día estaremos delante del Señor y Él nos juzgará. Y termina el pastor John con estas palabras: fuiste creado para una gran gloria y fuerza. Poderoso, tienes un destino y este mundo necesita que tú lo cumplas. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Esa es la palabra final. Dios te está llamando a dar un paso adelante y ser parte de volver a hacerlo en todo lo que Él ha planeado que tú seas. ¿Te ha debilitado la kriptonita en alguna ocasión? ¿Has sentido que todo se está acabando, derrumbando? Quiero decirte que la sangre de Cristo tiene el poder de librarte de ese pecado. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado y pedir al Señor que nos ayude. Escuchar lo que la palabra de Dios dice en su totalidad y vivir de tal manera que podamos disfrutar cada día tomados de la mano de Dios. Tú tienes toda la capacidad de hacerlo. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Señor, quiero vivir para ti. Necesito que me ayudes y que abras mis ojos para poder contemplarte. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que mi espíritu sea sensible a la voz del Espíritu Santo, que me recuerda quién soy y a quién pertenezco. Quiero obedecerte genuinamente y quiero vivir en santidad para estar en tu banquete. Gracias por el destino que me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un placer estar contigo. Saludos a nuestros hermanos en Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra,
Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, y a otras partes que quizá no sabemos que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga grandemente y que lo haga siempre.